No se conoce el autor ni contexto del siguiente video, y como las personas en él llegaron a esa situación, solo tenemos la información que se da en la descripción. Se explica que forma parte de unas grabaciones hechas por los residentes de un pueblo, quienes eran constantemente atormentados por los espíritus de una mujer y su bebé, que supuestamente fallecieron en un desastre natural. Además de captar un par de psicofonías que parecen sonar como un bebé y una mujer cantando una suerte de canción de cuna, también captaron una figura blanca y traslúcida al fondo en la entrada de una casa en ruinas. Pero esa no fue la única vez que la mujer fantasma fue captada en video. Este video fue grabado por un explorador urbano, que compartió esta corta aventura en su canal, Rafi Kismu. La mayor parte de su contenido son exploraciones urbanas, no paranormales, y también sube videos sobre su vida diaria, es decir, él no buscaba captar nada relacionado a lo paranormal. Esa noche en particular, encontró una casa abandonada en el bosque, por lo cual no sabe exactamente dónde estaba ubicada esta propiedad, y ya que no es un cazador de fantasmas, ciertamente no esperaba encontrar nada que lo asustara esa noche. Mientras se dirige a la casa, encuentra algo inesperado en una de las habitaciones abandonadas. Pretty spooky in here. Got it. It's all good. What's that noise? Something weird noise, man. I don't know what I'm hearing. Hello? Dude. Oh my god! No! Él asegura que vio una aparición de sombra, parada al final de la pared, y que parecía parpadear, de alguna extraña manera. Sin embargo, esto no fue captado por la cámara. Pero lo que es aún más extraño, es que esta figura parece cambiar de forma, hacia el final del video. Es como si la figura de sombra se desvaneciera hacia abajo, para tomar otra forma. Lamentablemente en ese punto el hombre estaba demasiado asustado y salió corriendo, por lo tanto, no queda del todo claro, quién o qué es eso. El siguiente video viene del canal japonés, 4Wall. El equipo de 4Wall recibió un video de una persona llamada Meguro, quien asegura que su casa está embrujada. Cuando Meguro se mudó a esta casa encontró un gato que fue dejado por los antiguos inquilinos, quienes dejaron la casa demasiado rápido asustados debido a las terribles experiencias vividas en esa casa, y no era para menos, ya que la casa tiene una historia oscura,
que data de hace más de 20 años, con rumores que sugieren que el dueño podría haber estado posesionado, y aparentemente este hombre falleció en una puerta en particular en esta misteriosa casa. Es así que Meguro situó cámaras con la intención de captar todos los extraños eventos ocurridos en la sala de estar, pero también en la puerta, donde supuestamente el dueño original falleció hace 20 años. Esta es la primera grabación. La cámara estática de visión nocturna capta unos papeles que misteriosamente se mueven por sí solos hasta que caen al piso. Eventos como este sucedían casi a diario. En este punto Meguro dejó la casa, pero él seguía intrigado con esta historia de terror, entonces siguió grabando en la casa vacía, y lo siguiente que captó, confirmó todas las sospechas. Lentamente se abre la puerta, para revelar a quien la abrió, porque es posible ver a una misteriosa figura gris y traslúcida, que tiene la forma de una persona, y todo esto fue captado casi frente a la cámara. Impactado por lo que vio, Meguro decidió volver a revisar todas las grabaciones de la casa, de cuando vivía ahí, en caso se le hubiera pasado algo. Esto es lo que encontró. Este es un evento que Meguro no recuerda haber vivido, porque es él quien entra por esa misteriosa puerta, pero, parece no ser el mismo, se comporta de una manera extraña, porque lo vemos como se queda parado inmóvil por más de 2 minutos, se ve como si estuviera poseído. El gato entra en la habitación pero no lo reconoce, y él simplemente se sienta en el piso, una vez más, en esa extraña puerta, parece desorientado, hasta que sale de la habitación. Muchos creen que Meguro fue posesionado por la persona que falleció hace más de 20 años, el dueño de la casa, y es esta entidad quien embruja la casa, pero, Meguro se pregunta, si acaso este hombre, que fue empujado a un trágico destino, también fue posesionado por algo más, tal vez la casa. Este es un evento que desafía toda racionalidad. El extraño video fue compartido en TikTok por Amad de KRK y no se brinda mayor contexto, más que el siguiente: un hombre caminaba por el bosque, cuando se topó con esto.
Una figura de terror, vestida de rojo, se materializa frente a las personas en el vehículo. Vemos cómo se mueve a una velocidad imposible, solo para cambiar de lugar y espantarlos al aparecer al costado de ellos. No se explica cómo sucedió esto, ni qué es lo que ocurrió después. Sin embargo, el video, a pesar de ser corto, no deja de ser terrorífico e increíble de ver. A continuación tenemos un clip de un peligroso encuentro con un críptido, que podría ser demasiado peligroso para ser cierto. A medida que la comunidad paranormal creció y sigue creciendo, tenemos cada vez más videos falsos. Sin embargo, dentro de ese montón, es posible encontrar algunos verdaderos. Sobre este extraño metraje, lo dejo a tu criterio si crees que es real o no. Aparentemente las personas en este video son un grupo de 3 jóvenes que estaban acampando. Ellos deciden investigar tarde en la noche, adentrándose cada vez más y más en el bosque. La razón no se explica, pero tal vez fueron sonidos misteriosos o algo más que llamó su atención. Los hombres, sin darse cuenta de las consecuencias, siguen a algo en la frondosidad, quizás pensando que era un animal. Entonces, esto sucedió. El joven de camiseta blanca está enfrentando a lo que los acechaba, y de acuerdo con la historia sobre este encuentro, era una criatura extraña y desconocida. Es difícil ver a la criatura, aparece en una fracción de segundo, justo cuando ataca al hombre, pero parece ser pálida, sin pelo y del tamaño de un hombre. Tan pronto como eso salta sobre el joven, su amigo sale en su ayuda, pero desafortunadamente el video termina ahí, y no se conoce más sobre este misterioso y muy extraño encuentro, si acaso es real.